Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de este tema tan importante como es el tema de Judas. Sabemos que estamos dando una respuesta al señor Daniel Hernández sobre el caso de Judas. Se ha molestado muchísimo porque le hemos refutado sus argumentos y uno de los argumentos muy fuertes que él tenía el tema del trono que fue ofrecido a Judas y el falso paralelismo que él quiere hacer con Lucas 22 versículo 30, y vamos descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Sobre el caso de Judas, donde él dice y asegura que Judas estaba en la Santa Cena, y nosotros coincidimos que Judas estaba en la Pascua, pero que después de tomar el bocado pascual, o sea, el bocado de la Pascua, él dejó la mesa y se fue para buscar a los sacerdotes porque esa misma noche Jesús iba a ser entregado. Y cuando Judas sale, Jesús inaugura la cena. A Judas no se le dijeron tres cosas que están en el pasaje que son clave en la interpretación para la salvación de Judas en Daniel Hernández. Entonces, el día de hoy simplemente vamos a continuar avanzando en este punto. Yo propuse una cronología y créanme, esa cronología la elaboré yo. Yo pasé 3 días viendo los 3 evangelios bastante complicados, sinópticos, viendo lo que decía Juan, buscando todos los datos que hay ahí y a tratarlos de acomodarlos cronológicamente. Y bueno, hice una cronología que quizás no sea una cronología perfecta, pero lo que sí es cierto, y no es que yo estoy torciendo la Biblia como el señor Daniel Hernández me acusa, no, simplemente estoy presentando el marco hermenéutico antes de llegar a una interpretación. Y no soy yo el que saca a Judas de la cena, sino nada más y nada menos que el apóstol Juan. Lo sacó de la cena durante la cena pascual. Fue Juan el que lo hizo. Y esa es la clave hermenéutica para nosotros marcar un hilo cronológico y entonces ver exactamente dónde vamos a ubicar el caso de Judas, dónde vamos a ubicar a Judas. Bueno, Judas no estaba en la cena, a Judas no se le dijeron 3 cosas que están ahí. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas, eso no se le dijo a Judas. Aquí les asigno un reino. Una de las cosas que descubrimos en esta investigación es que hay manuscritos que no dicen reino. Otro dato interesante, por ejemplo, el Códice Alejandrino y muchos manuscritos antiguos no dicen reino, sino pacto. Aquí les asigno un pacto, pero de todas maneras no importa, porque hay variantes, unas dicen reino y otras dicen pacto. Pero lo que sí está en los manuscritos antiguos y casi en unanimidad en todos es que se sentarán sobre tronos y reinarán y gobernarán a las 12 tribus de Israel. Eso sí está en los manuscritos. Pero vean cómo vamos enriqueciéndonos con toda esta información y esta investigación que vamos haciendo, gracias a las personas que comienzan a conectarse. El punto es muy interesante porque yo pensaba que mi cronología, porque Daniel ayer me acusó de que yo estaba torciendo y vuelve a insistir en que lo que narra Lucas es cronológico. Yo vengo a negar que es cronológico. Pero el punto es que esto no me lo invento yo solo. Yo les prometo y les aseguro que yo elaboré mi propia cronología. Después de 3, 4 días estudiando los 4 evangelios, poniéndolos en paralelo para poder resolver el asunto ahí. No porque yo tenía la intención de condenar a Judas, estoy en búsqueda de la verdad. Pero resulta que Daniel me acusa y me dice que yo cometí un error gravísimo y que estoy torciendo la Biblia y que tengo el espíritu de los ortodoxos griegos y que no sé qué más y qué tal, pam, 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 toda la falsa acusación para no enfrentar los argumentos. Hoy no tengo café, tengo unas uvitas recomendadas por el médico ahí, lo que me quepa en la mano es lo que me puedo comer de uvas, ¿verdad? Que son bien riquitas. Bueno, sé que es temprano, sé que a mucha gente no le gusta que uno entre en estas controversias, pero ¿cómo hacemos nosotros para probar que a Judas no se le prometió un trono? De Judas no se dijo que la sangre de Cristo fue derramada por él, de Judas no se dijo que él había estado siempre en las pruebas de Cristo, y a Judas no se le prometió ni se le asignó un reino, ni se le dijo que se iba a sentar en un trono. Eso lo vamos a demostrar hoy, muy fácil, y voy a hacer una serie para que ustedes vean que aunque sí es cierto que mi cronología no es una cronología perfecta, todos los cronistas y cronologistas conciertan conmigo, coinciden conmigo en un punto, y es que Judas no estaba en la cena del Señor. Y así queda aprobada mi cronología. ¿De acuerdo? En un punto están de acuerdo todos
bueno, en casi todos los puntos, pero en un punto están de acuerdo, que es el punto que a mí me interesa. Y es que Judas no estaba en la cena del Señor. Judas salió antes de que la cena se llevara a cabo. Y para eso, yo estoy buscando los académicos que no sean calvinistas, para que no digan que es un asunto que los calvinistas se han inventado. Así que hoy voy a traer a un teólogo, y este va a ser mi primer video en esta serie. Voy a traer a un teólogo que se llama Richard Lenski. Richard Lenski es un teólogo luterano, arminiano en teología, que defiende la elección condicional y la expiación ilimitada. Está muy rica la jugo, perdón. Defiende la expiación ilimitada. A él le convendría, a Richard Lenski, le convendría presentar a Judas, y cree que la salvación se pierde, por supuesto, presentar a Judas en la cena del Señor, prometiéndosele que la sangre iba a ser derramada por él, porque eso lo ayuda a él en su teología de expiación ilimitada, universal, porque dice, bueno, hasta Judas se le dijo y Judas se perdió. Le conviene decir que se le ofreció un reino y lo perdió, un trono y lo perdió. Pero él no hace eso. Es una persona que, lo que me gusta de Richard Lenski, uno de los más grandes teólogos que murió en el año 1930, él escribe un trabajo increíble, una obra voluminosa de comentarios exegéticos interpretando el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, es luterano, él quiere abordar el tema objetivamente, y lo que me gusta es que él ve las variantes, ve el texto griego, si hay algo de la Septuaginta que varía con el hebreo, te lo presenta. Es un teólogo increíble. Y aun cuando hay pasajes que van en contra de su propia teología luterana, él es honesto. Y dice, no. Dice, no, lo siento, pero aquí significa esto. Y esto es así, aunque vaya en contra de su teología. Vamos a ver al señor Richard Lenski. Richard Lenski, luterano, arminiano, que cree en la expiación ilimitada universal, o no universal, bueno, expiación ilimitada, que cree en la elección, la elección condicional, que es arminiano de teología, que cree que la salvación se pierde. Vamos a ver lo que dice el señor Lenski, que le serviría a él meter a Judas dentro de la cena y decir que Judas participó de la cena y que se le prometió un trono y que se le asignó un reino, y a pesar de eso perdió eso, porque le convendría decir eso a él para fortalecer su teología de pérdida de salvación. Pero Lenski saca a Judas de la cena, de la escena de la cena del Señor. Así que Judas se quedó sin cena, y lo vamos a demostrar, y eso prueba que a Judas no se le dijeron las palabras que Daniel Hernández dice que se le dijo. Para eso yo voy a traer, antes de que continuemos, mientras se van uniendo los hermanos, porque me interesa que escuchen lo que dicen los académicos, mi propuesta, lo que yo propuse en mi disertación el día de ayer. Vamos a presentar aquí, solamente voy a presentar la cronología que yo propongo. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Permítame buscar aquí. Y después le voy a presentar lo que dice el teólogo luterano arminiano, el señor Lenski. Y después me voy a meter con un cronologista académico especializado en cronología bíblica, uno de los más grandes, y es especializado en esa área, y vamos a revisar lo que dice. Así que yo he propuesto esta cronología. A ver, esta cronología es la que yo he propuesto aquí. Pero yo quiero que veamos de nuevo el argumento de Daniel. Daniel dice, el trono es de Judas, porque a él se le prometió en Mateo 19:28 sentarse y juzgar junto con las 11 discípulos, y, o sea, las 12 tribus de Israel. Y además Lucas lo confirma en el capítulo 22:30, que es el gran error, que no lo culpo del todo, porque sé que Daniel no conoce de cronología bíblica. Eso es simplemente un gran error, solamente conoce algo de sintaxis. El trono es de Judas, dice él, porque él estuvo en la cena, participó de ella, y se le reafirmó la promesa del trono, y se le dijo que la sangre sería derramada por él también. Y a él se le asignó un reino. Entonces no hay manera de que usted me saque a Judas, y él lo dice. Y aquí él cita el texto, este es el pasaje en cuestión: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Estas cosas no se le dijeron a Judas, y yo lo voy a demostrar hoy. Ya lo he demostrado ya varias veces, ya hemos hecho 3 videos de esto, pero vamos a volver a hacerlo, pero ahora desde un punto de vista académico. Empezamos con Lenski, un teólogo arminiano luterano que le convendría hacer la misma objeción de Daniel,
para su teología de elección condicional, porque ellos creen que Judas se perdió, pero no lo hace. Dice, yo pues os asigno un reino, atención, subrayen ahí reino, porque el códice alejandrino no dice reino, sino pacto. Les asigno un pacto. De hecho, creo que hay hasta una variante con la palabra asignar, no recuerdo ahora, pero creo que dice, les asigno un pacto. Pero muchos otros manuscritos también dicen pacto y otros dicen reino. O sea, hay una variante. Como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ninguna de estas cosas se les dijo a Judas. Judas no estaba ahí porque estas palabras fueron dichas después de la Santa Cena y Judas no participó de la cena. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Daniel dice en su argumentación, ¿acaso no estaba Judas ahí en la mesa? Bueno, ya vimos la respuesta que dio el pastor Gutiérrez. Yo he propuesto la siguiente cronología y lo vamos a comparar con los académicos. 1. Mateo, Marcos y Juan indican que Judas no pudo haber participado de la mesa del Señor. Solo Lucas 22, 13 al 30 parecería indicar que sí, pero hay discrepancia. Daniel quiere agarrarse sobre la base de la discrepancia, no poner el orden cronológico de los eventos para sostener lo que sostiene y caer en una aberración teológica de tener a Judas salvo y decir que a Judas se le prometió un trono y que a Judas se le asignó un reino y que Jesús dijo que la sangre iba a ser derramada por él, pero ninguna de esas cosas se les dijo a Judas. Y lo vamos a demostrar. Vean, rica la uvita. En Mateo 26, 19, 30, la clave está en Lucas 13, 30, que nos permite a nosotros como marco hermenéuticos determinar dónde Judas dejó la mesa. Judas deja la mesa en Mateo 26, 19 al 30, entre el versículo 25 y 26. Yo no estoy traduciendo la Biblia, no soy yo el único que se le ocurrió esto, porque esto sí lo elaboré yo, pero resulta que he estado investigando y encuentro a teólogos arminianos, wesleyanos, luteranos, cronologistas, cronistas bíblicos, incluso hasta cronólogos que ni siquiera son cristianos, sino que son simplemente son científicos en este campo de la cronología bíblica, se especializan y ellos, algunos hasta son liberales y ellos presentan la misma cronología. Qué raro, ¿no? Entonces, en Marcos se narra el mismo episodio, 14 del 10 al 26, y cuando comparamos con la referencia de Juan 13, 30, entonces tendremos que concluir que Judas abandonó la mesa entre los versículos 21 y 22, y el único que tiene discrepancia con respecto a estas dos narraciones es Lucas. Pero cuando vamos a Juan, capítulo 13, 30, ahí se dice que habiendo tomado el pan, o sea, después de haber tomado el pan o mientras comían el bocado, mientras Judas tomó aquel bocado, salió inmediatamente y era ya de noche. La pregunta es, ¿qué bocado tomó Judas? ¿Se refiere a la Santa Cena? No, se refiere al bocado de la Cena Pascual, porque Judas sí participó de la Cena Pascual. Jesús estuvo con sus 12 discípulos en la Cena Pascual, pero Judas abandona la mesa después del bocado y los discípulos se quedaron comiendo. Y hay una interrupción en el que Cristo participa y comienza a a inaugurar la Santa Cena con los 11. Se genera toda una disputa de quién será el mayor. Jesús introduce la idea del reino y de los tronos a 11 de sus discípulos y se les dice que esa sangre iba a ser derramada por ellos, no por Judas. Judas no estaba ahí. Y aquí está la palabra clave también, que es el adverbio ethis, que significa inmediatamente, en el acto. Y aquí ustedes pueden ver lo que dice el diccionario de Alfred Targi, 2003, léxico griego español del Nuevo Testamento, y todas las referencias de la palabra eatheos, de donde viene eathis, que acabamos de leer aquí, que significa al instante, enseguida, inmediatamente, pronto, etcétera, etcétera, todos los versículos en relación. Y bueno, más que los sinópticos, para desdicha del señor Daniel Hernández, resulta que no está nada más en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Daniel quiere hacer una teología solo sobre la base de Lucas, pero no quiere armonizar los evangelios. No lo sabe armonizar. No ha podido poner los eventos en un orden cronológico. Pero resulta que Juan, capítulo 13, es un episodio donde se habla de la Pascua. Juan no narra la Santa Cena. Juan narra la Pascua.
Y Juan, capítulo 13, completo, es toda una comida en progreso. Cristo le lava los pies a sus discípulos, aclara que no ha escogido a todos, que hay uno de ellos que no habla por todos porque él sabe a quiénes ha escogido. Dice claramente que uno le va a entregar. Dice que lo que dice de los discípulos no aplica para Judas. Dice que uno no está limpio, el cual es Judas el que lo iba a entregar, aunque los demás sí lo estaban. Dice que en todo ese contexto, al final, dice Cristo que Judas toma el bocado y abandonó la mesa en el versículo 13:30, y ese es el marco hermenéutico. Entonces, mi propuesta cronológica fue la siguiente. Hacemos un marco cronológico tomando como referencia lo que dice Juan 13:30 y revisando ahora los evangelios sinópticos y poniéndolos en armonía, es decir, en orden cronológico, los eventos. Entonces, primero se prepara la mesa de la cena pascual. Jesús se levanta de la mesa cuando la comida está servida. Antes de comer, se lava los pies, pero le lava los pies a los discípulos. Vamos a corregir esto antes de que, bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, se lava los pies a los discípulos. Ok, Jesús lava los pies a los discípulos. ¿Dónde era que estábamos? Perdón. ¿Era aquí que estábamos? No. Aquí, perdón. Ok, Jesús lava los pies a los discípulos, ahí está. El tercer evento que ocurre es que Jesús le dice de repente, uno de ustedes me va a entregar. Comienza una disputa, una discusión, quién podría ser el que lo iba a entregar. Pedro le hace seña a uno de sus discípulos cercanos a Jesús, que estaba reclinado cerca de Jesús, que preguntara quién era. Jesús responde que el que hundiere él el pan mojado en su boca, ese sería el que lo iba a entregar. Judas pregunta que si era él, porque empezaron a preguntarse quién será, seré yo, seré yo, seré yo. Judas pregunta, seré yo. Jesús le dice, tú lo has dicho, le da el bocado y Judas abandona la mesa, se le da el bocado mojado y Satanás entra en él y Judas sale inmediatamente mientras comían. O sea, la comida pascual estaba en marcha, pero no se había concluido. Cuando se le da el bocado a Judas, Judas se levanta y se va y la cena pascual estaba a punto de concluir. Se instituye luego que Judas sale la cena del Señor y se promete perdón a los discípulos, se le dice que se discute quién es el mayor, comienza una discusión de quién será el mayor y se le promete la asignación del reino y los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, a 11, no a 12. Esto quiere decir que aquí tenemos que hacer una división y declarar que Judas ya no estaba en el momento en que se instituye la cena del Señor, en el momento en que Jesús dice las siguientes palabras, que ustedes han permanecido en mis pruebas, en el momento en que Jesús dice, da la promesa de que la sangre iba a ser derramada por ustedes. Ahí no incluye a Judas porque Judas no estaba, y se le da la promesa del reino o del pacto, dependiendo de qué manuscrito sigamos, les asigna un pacto o les asigna un reino y se sentarán sobre tronos, no sobre 12 como dice Daniel, sino sobre tronos, y gobernarán o juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ahí no estaba Judas. Ese fue mi argumento. Daniel dijo que yo estaba torciendo la Biblia tratando de inventarme una cronología, pero vamos a demostrar ahora con el académico Richard Lenski, luterano, arminiano, que creía en la elección condicional, que creía que la salvación se perdía, que creía que Jesús había expiado los pecados por todos, que había derramado la sangre por todos. Sin embargo, él saca a Judas de la cena y asegura que Judas no estuvo en la cena. Richard Lenski dice eso, y lo vamos a ver ahora mismo. Y resuelve el problema de la discrepancia de Lucas. Él tiene unos comentarios exegéticos sobre la base del griego, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de todos los libros de Apocalipsis, creo que son 12 libros, de todos los libros de la Biblia, perdón, creo que tiene 12 libros en total. Es muy interesante que vamos a leer el comentario de Juan 13 y el comentario de Lucas capítulo 22, donde se habla de esto para resolver el asunto de la discrepancia. Daniel se alarmó porque yo leí esto y dije que esta parte aquí tenemos que hacer una división y decir que Judas participó de la Pascua, pero que no participó de la cena, y que estas dos cosas que están ahí en rojo forman parte del escenario y que Lucas no estaba resolviendo el problema cronológico, no estaba hablando cronológicamente. Se alarmó, salió a hacer un video, a llamarme que yo estaba endemoniado, que era un hijo del diablo, que no servía, que debería salir de las redes sociales, que bueno, bla, 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 y atacar y arremeter, y que no se responsabilizaba y que venía con todo, cuando yo lo que estoy es lidiando con los argumentos, yo no lo estoy atacando a él.
Bueno, y yo dije que Lucas no estaba interesado en la cronología, me acusaron que yo estaba torciendo la Biblia. Ahora vamos a irnos con el señor Lenski. Pero antes déjenme hacer una pausa aquí, comerme una uvita y leer algunos comentarios. No tengo café esta mañana. Me tocó comerme unas uvitas ricas aquí, semiaciditas. Bendiciones, pastor. Feliz día del Señor. Bendiciones también para ti, Edwin Contento. Amner Eliel López. Bendiciones, pastor y maestro. Siga haciendo videos provechosos. Amén. Bendiciones, hermano Francisco Delgado. Dios le bendiga, pastor Winston, Rubén Barreto. Para Daniel no vale la academia, solo lo que él dice, exactamente. Por eso sale a decir que los académicos de pacotilla. Saludos, bendiciones en Cristo, Mario Müller. Bendiciones, amado pastor Winston. Un abrazo desde Nicaragua. Gracias por el tema. Amén. Ya lo vamos a resolver. Aquí no tenemos a ningún Judas salvo. Feliz día. Y los calvinistas estamos bien plantados y vamos a hacer un aporte a favor de la teología calvinista, aunque a él le guste o no le guste. Y esto favorece hasta a los arminianos mismos. Feliz día del Señor a todos. Ya yo aquí recién saliendo del servicio dominical y llegando a casa, que sea para todos un día gozoso en el Señor. Amén. Gracias. Vamos con el señor Lenski, porque nos interesa la opinión de los académicos y después yo le voy a traer una cronología que ustedes la pueden conseguir en la internet muy fácilmente y si no la consiguen, me dicen que yo se las voy a compartir. Vamos a ver el comentario de Lenski. Voy a leer primero quién fue Lenski. Aquí abajo yo tengo la biografía de él, bueno, por lo menos lo que él cree. ¿Le convenía esto a Lenski? Hago yo un apartado aquí. Y yo voy a demostrar que a Lenski no le convenía. ¿Por qué? Porque miren la biografía de este señor. Dice, como luterano, Lenski muestra poca simpatía por la teología reformada en sus comentarios. Es decir, que él no está muy de acuerdo con la teología reformada. Muestra muy poca simpatía por la teología reformada en sus comentarios. O sea, él no es calvinista. Lenski tuvo algunas veces que distanciarse a sí mismo de los debates entre el calvinismo y el arminianismo. No le gustaba entrar en esos debates. Sin embargo, él prácticamente adoptó el punto de vista distintivo sosteniendo la soteriología arminiana a través de no utilizar esa terminología exacta. Él sostuvo la elección condicional, la expiación ilimitada, la gracia preveniente y la preservación condicional de los santos. O sea que este señor era arminiano 100%, aunque no le gustaba llamarse a sí mismo arminianos. ¿Por qué esta información es relevante del señor Lenski? Es relevante porque a él no le convendría sacar a Judas de la cena, porque después de la cena o durante la cena de la inauguración de la cena, se dicen unas cosas que podrían ayudar a los arminianos a sostener su elección condicional, a sostener la expiación ilimitada y a sostener, por supuesto, la perseverancia condicional de la que se habla aquí del señor Lenski. Los arminianos dicen eso. Pero resulta y acontece que para el señor Lenski, como es una persona honesta, académica, seria, responsable, él traza una cronología, está haciendo un comentario de Juan, ya había hecho el comentario de Lucas y ahora que está en Juan se da cuenta y entonces nos va a presentar la siguiente información, aunque vaya en contra de sí mismo. Y aquí está lo que va a decir Lenski. Yo les voy a leer todo esto, hermanos. Yo lo traduje del inglés al español. Esto lo pueden ustedes encontrar en digital o en sus libros. Son costosísimos sus libros. Pero bueno, aquí en la plataforma de Logos, tomé la información de ahí, la traduje y aquí se las traigo. Vamos a leer. Síganme con mucho cuidado porque esto es muy importante y relevante para ustedes. Porque no me estoy inventando yo esto. Y ustedes pueden ver la fuente, el traidor expuesto, se llama la sección, Juan 13 del 21 en adelante, Lenski, Richard, 1961, The Interpretation of St. John's Gospel, la interpretación del Evangelio de Juan, página 938, Minneapolis, Augsburg Publishing House, de la casa publicadora de Augsburg. Bueno, él cita el versículo 21 que dice, habiendo dicho estas cosas, Jesús se turbó en el espíritu y testificó y dijo, amén, amén, les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces, él va a comenzar a hacer su comentario. Habiendo dicho estas cosas, dice él, sin duda marca un intervalo
el lavatorio de los pies y el discurso relacionado con él. Versículos 1 al 20 ocurrieron antes de que comenzara realmente la Pascua. Versículos 2. Y dice Mateo 26, 21, y pone una palabra griega ahí que es ethionton afton, que significa mientras comían. De la misma manera, Marcos 14, 18 vuelve a utilizar la misma palabra, asegura que la exposición de Judas, o sea, que Cristo expuso a Judas, ocurrió durante la ingestión de la comida. Entonces, mire lo que dice Lenski aquí. Esto no me lo estoy inventando yo, y los que tienen Logos Bible Software pueden ir y buscar el comentario y traducirlo por ustedes mismos. Pero ahí está, y el que tenga el libro, vaya y búsquelo. Lucas 22, 21, 23 ignora el orden del tiempo, el orden exacto del tiempo. Él está diciéndonos aquí que Lucas no sigue un orden cronológico. Dice, Lucas ignora el orden exacto del tiempo. Al considerar el intervalo marcado por Juan, debemos recordar que la fiesta siguió un orden formal fijo. ¿Escuchó? Dice, o sea, lo que nos está diciendo Lenski es lo mismo que yo me di cuenta cuando yo me pongo a comparar los evangelios. Yo me doy cuenta que el marco hermenéutico para resolver el problema cronológico de los 3 evangelios sinópticos es Juan capítulo 13. Y yo les aseguro, hermanos, yo no había consultado estas fuentes. Yo simplemente elaboré mi cronología sobre la base de mi propia experiencia, porque me gusta tratar de armonizar los evangelios y me doy cuenta del problema. Lenski está diciendo que Lucas no sigue un orden exacto del tiempo. Y él dice, al considerar el intervalo marcado por Juan, porque Juan es el que marca ese intervalo, debemos recordar que la fiesta siguió un orden formal fijo. Esto es importante, porque aquí nos está diciendo Lenski que Lucas no sigue un orden cronológico. Entonces él va a darnos todo el orden cronológico que sigue, que es interesante. Esto yo lo voy a poner porque es importante y relevante para que ustedes puedan entender todo el proceso de lo que se daba en la Pascua. La primera copa con la bendición del vino y el día sagrado, o sea, se consagraba. Las hierbas amargas para recordar la vida amarga en Egipto, el pan sin levadura, el el chazoret, el cordero asado y la carne de chargiga, otra carne de sacrificio. Esa es la carne de chargiga, es otra carne de sacrificio. El padre de la casa sumerge algunas de las hierbas amargas en el chazoret, que es donde estaba el vino, con una bendición por el fruto de la tierra. Luego come y el resto sigue, se mezcla la segunda copa, vino con agua. Un hijo pregunta y el padre explica toda la fiesta. Se canta la primera parte del Halel, o sea, Halel es el aleluya, el salmo. Halel es como se le llaman los salmos, Salmos 103 y 114, y con una oración de alabanza se bebe la segunda copa. O sea, el himno, o sea, acuérdense que ahí dice que se cantó un himno. Sí, se cantó un himno, pero se cantaba una primera parte en la Pascua, 113 al 114. El padre se lava las manos, toma 2 tortas de pan, parte una y la pone sobre la que está intacta, bendice el pan de la tierra, envuelve un trozo roto con hierbas, lo sumerge en el chazoret donde estaba el vino, ¿verdad? Lo come, y un trozo de la chajiga, que es un pedazo de carne de sacrificio, y un trozo de cordero. El punto número 8, este es el escenario número 8 que es clave, atención. Ahora todos se unían a comer, o sea, todos se unían a la mesa a comer. Era el momento de la comelona después de todo este proceso de mojar aquí, partir aquí, comer un pedazo aquí. Se seguía un procedimiento bastante riguroso y estricto. Dice el 8, ahora se unían todos a la mesa a comer. La comida de la fiesta concluía cuando el padre comía el último trozo de cordero, que debía ser al menos del tamaño de una aceituna, después de lo cual nadie comía. Se lavaban las manos y con una bendición se bebían la tercera copa. La segunda parte del Halel, es decir, Salmo 115, 118, acuérdense que eso va del Salmo 114 hasta el Salmo 137. La segunda parte del Halel se cantaba. La cuarta copa y a veces una quinta, la conclusión del Halel, que era el Salmo 120 al 137, y esta es la descripción de los rabinos. Esta descripción de todo el proceso es una descripción que se encuentra registrada en todos los documentos que escribían los rabinos. Así está descrito eso. Eso lo dice Lenski, que lo extrajo de una descripción de los rabinos, ¿no? Ahora, mire lo que dice aquí Lenski ahora. Dice, con la frase, mientras comían, Mateo y Marcos colocan así la exposición del traidor en el punto 8. ¿Cuál es el punto 8? Aquí. Ahora todos se unían a comer. Es decir, que mientras comían. Por eso él va a decir aquí con la frase, mientras comían, Mateo y Marcos, él está diciendo,
Juan no dice mientras comían, pero Mateo y Marcos utilizan un participio genitivo absoluto mientras comían. Y él dice, mientras comían, Mateo y Marcos, tanto Mateo y Marcos, colocan así la exposición del traidor en el punto 8, cuando la comida general estaba a punto de concluir. ¿Cuál es el punto 8? Este que está aquí, que yo he subrayado en amarillo. Ahora todos se unían a comer. Antes de que concluyera la Pascua, la comida, él está diciendo, coloca así la exposición del traidor en el punto 8, cuando la comida general estaba a punto de concluir. ¿Quiénes colocan eso así? Bueno, él dice que con la frase mientras comían, que es justamente el intervalo que yo presento en Mateo 26, versículo 21 y 22, y creo que es y en Marcos 14, ahorita no recuerdo los versículos, pero ustedes pueden ver ahí lo que yo presenté. Pero donde está ese participio absoluto, mientras comían, es allí donde Judas es expuesto y se levanta y se va. Y ahí dice, colocan así la exposición del traidor en el punto 8 cuando la comida general estaba a punto de concluir. Vamos a seguir leyendo a Lenski. Aquí colocamos a Mateo 26, 21 al 24, Marcos 14 del 18 al 21, Lucas 22, 21 al 23, Juan 13, 21 al 22, luego sigue Juan 13, 23 al 27 y después de un poco de Mateo 26, 25, la propia pregunta del traidor. Rabino, ¿soy yo? Y la respuesta de Jesús, tú lo has dicho. Una respuesta que todos oyeron. Ahora, sigue Juan 13, 27b hasta el 30. Y la partida de Judas. Miren, la partida de Judas. La Pascua, escuche lo que dice este hombre, la Pascua llegó ahora a su última etapa formal de todo un procedimiento. Pero en lugar de cerrar de la manera habitual, el acto final de esta Pascua fue la institución de la Cena del Señor. Esta también es la respuesta a la pregunta de si Judas recibió o no la cena del Señor. ¿Qué está diciendo esta persona? Que Judas sale antes de que concluya la Pascua. Y al analizar esta cronología, lo que nos está diciendo el señor Lenskin es que esta es la respuesta que responde a la pregunta si Judas tomó la cena del Señor o no. Miren lo que va a decir aquí, el resumen que yo les voy a hacer de Lensky. Lensky dice en pocas palabras. A ver. Richard Lenskin ha dicho que, 1, Lucas ignora el orden del tiempo. Él no sigue un orden cronológico y dice el orden exacto. 2, Judas abandonó la mesa antes de que la cena pascual concluyera. Eso lo dice Lensky. La partida de Judas es mientras comían. Y pone ahí esos intervalos tanto en Mateo como en Marcos. Y la tercera cosa que dice es que la Santa Cena se inauguró después de la partida de Judas para entregar a Jesús. Entonces, Lensky, que es un luterano arminiano que sostenía, como ustedes pueden ver, aquí está otra vez la referencia, The Interpretation of St. John's Gospel, la interpretación del Evangelio de Juan, página 938. Este señor era un luterano arminiano que creía en la elección condicional, que creía en la expiación ilimitada, que creía que la sangre de Cristo fue derramada por todas las personas del mundo. Le convendría utilizar esta narración, meter a Judas en la cena, enfatizar lo que Daniel enfatiza para decir, ahí está Judas esto y lo perdió, pero no lo hace porque él se da cuenta que la cronología no alcanza y dice que hay que hacer esa consideración de Juan 13, 30 como clave para interpretar lo que dice Lucas y se da cuenta que no sigue un orden estricto. Ahora vamos a irnos el mismo comentario del mismo autor, porque vamos a ir citando uno por uno, el mismo autor, Lensky, el comentario que hace de Lucas 22, 21 al 23. Y si ustedes tienen acceso a este comentario, lean el comentario completo de Lucas 22, interesantísimo. Bueno, Richard Lenskin, the Interpretation of St. Luke's Gospel, The Interpretation of St. Luke's Gospel, la interpretación del Evangelio de Lucas, páginas 1056, 1057, Minneapolis, Asbury Publishing House. Dice el texto 21 de Lucas, lo traduce Lenskin así. Ya va, espérense, a ver que me fui para dónde me fui. Aquí estábamos, ok. Sin embargo, he aquí, bueno, entonces, ¿por qué se me mueve? Aquí está. Sin embargo, he aquí la mano del que me traicionó conmigo sobre la mesa. Bueno, no sé por qué Lensky lo tradujo así, me traicionó, pero en verdad debería ser el que me entrega conmigo sobre la mesa. Así que Lensky lo tradujo, aunque Daniel dice que yo traduje el participio en pasado, yo no lo hice,
Pero bueno, ahorita viendo a Lenski, bueno, yo lo voy a dejar como Lenski lo tradujo, porque es muy probable que sea un presente histórico. De acuerdo, eso es posible. Él dice que no es posible, que es un presente. Bueno, pero es que el presente histórico también existe y es posible así, se puede traducir en pasado también, aunque yo no hice ese cambio. Yo lo voy a dejar como está en el comentario de Lenski. Yo no lo voy a cambiar. Yo cambié, fue otra cosa, no ese. O sea, sugerí. Pero es curioso que Lenski traduce el participio en pasado, porque ve eso como un presente histórico. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. Sin embargo, he aquí la mano del que me traicionó conmigo sobre la mesa. Noten que Lenski no traduce el verbo está, sobre la mesa está, no lo traduce. Y él incluso dice que nosotros no suplamos ese está ahí porque no es más que una mera exclamación en el griego. Eso lo dice él, lo vamos a ver. Dice, porque el Hijo del Hombre va, va según lo determinado, según está determinado. Sin embargo, hay de aquel hombre por quien está siendo traicionado. Y empezaron a buscar con ellos mismos cuál de ellos estaba a punto de perpetrar esto. Esa es la traducción que hace Lenski. Él va a decir ahora Mateo 26, 21, 25, Marcos 14, del 18 al 21, Juan 13, 18 al 30. Aseguran, dice Lenski, que Jesús expuso al traidor antes de que instituyera la Santa Cena. Eso no lo estoy diciendo yo, mi amigo. Lo está diciendo un teólogo arminiano, experto en el griego, analista, que hizo unos comentarios sobre la base del griego y está diciendo que todos estos pasajes, Mateo, Marcos y Juan 13, Mateo 26, 21 al 25, Marcos 14 del 18 al 21, Juan 13 del 18 al 30, aseguran que Jesús expuso al traidor antes de que instituyera la Santa Cena y Juan declara que Judas se fue de inmediato. De inmediato. Y luego va a decir, Lucas habla del traidor después de la cena, que es lo que Daniel se agarra de ahí, y usa declaraciones que se toman del relato de su desenmascaramiento, ya que esto se encuentra en los otros evangelistas, pero eso es todo lo que él hace, no narra la exposición. Otro punto que debe observarse es que Lucas no puede querer decir que el versículo 21, yo solo inserté porque eso sí no está en el comentario de Lenski, pero yo lo inserto para que ustedes vean a qué está haciendo referencia a Lenski. Dice, no puede querer decir que el versículo 21, más he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, se habló inmediatamente después de la institución de la cena. Está diciendo, otro punto que debe observarse es que Lucas no puede querer decir, no está diciéndonos que el versículo 21, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, que es lo que Daniel hace, se habló inmediatamente después de la institución de la cena. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Se acuerdan la flecha que puse ese pasaje arriba y que era parte de la Pascua? Bueno, Lenski nos está diciendo que Lucas no puede estar diciendo, no puede querer decir que el versículo 21 ocurrió o se habló o se dijo inmediatamente después de la institución de la cena. Por tanto, no puede sostenerse, escuche lo que dice Lenski, por tanto, no puede sostenerse la opinión de que también Judas recibió la cena. No puede sostenerse. Lo está diciendo Richard Lenski, experto en griego, teólogo luterano, arminiano, que le convenía decir que Judas sí tomó la cena porque a Judas se le dijo esto para ayudar su teología. Pero como el hombre es objetivo y trata de abordar el tema sin ningún prejuicio teológico, él dice, no puede sostenerse la opinión que Daniel Hernández tiene de que también Judas recibió la cena, ni la otra opinión de que Lucas tiene la intención de corregir a Mateo y Marcos en cuanto al momento de la denuncia de Judas, o que Lucas no sabía cuándo tuvo lugar la denuncia. Ninguna de esas cosas se puede sostener. Y agrega Lenski, después de decir que no se puede sostener la idea de que Judas participó de la cena, nos va a decir, hemos visto que Lucas ignora la conexión del tiempo en una serie de narraciones y organiza su material de acuerdo con el contenido de las secciones involucradas. Hemos visto en los versículos, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Lucas no es muy cronológico en muchas narraciones. Hemos visto esto en los versículos 15 y 16, donde se refiere al comienzo de la Pascua, que es seguido inmediatamente por los versículos 17 y 8, su cierre. Y no hay nada que indique el gran intervalo entre los eventos. Ahora tenemos lo mismo con respecto a estos extractos de la exposición de Judas. Veremos lo mismo en el versículo 24, etcétera, etcétera, que también precede a la cena.
Algunos comenzarían un párrafo con el versículo 21 porque piensan que la denuncia del traidor provocó la disputa de parte del resto sobre quién de ellos era el mayor. Sin embargo, tal conexión, dice aquí va a decir él, o sea, el versículo 21, que la mano está conmigo en la mesa, ¿no? Ellos dicen que sí lo dijo Lucas porque, bueno, porque ahí está se generó una discusión. Pero miren lo que va a decir aquí. Sin embargo, tal conexión no es del todo obvia. Lucas agrega las palabras sobre el traidor a las de la cena porque muestra cómo Jesús será llevado a su muerte en sacrificio. El cuerpo de Jesús será entregado, su sangre derramada en la muerte. Cuando Jesús dijo esto, como ya lo había demostrado, su denuncia del traidor supo que se llevaría a cabo mediante la mala acción de Judas. Pone Plin, siempre contrasta, lo hace aquí dado que Lucas no ha hablado únicamente del trato hecho por Judas, y ahora ha escrito las palabras de Jesús sobre su cuerpo y su sangre siendo entregados y derramados, nos transmite el pleno conocimiento con el que Jesús hablara como lo hizo. Cuando se reclinó para la Pascua, Jesús supo que la mano del traidor estaba sobre la mesa con él. Cuando se inclinó, cuando se reclinó para la Pascua, no para la Santa Cena, para la Pascua, ahí tenemos otra evidencia de lo que dice Lenski. Para la Pascua, Jesús supo que la mano del traidor estaba sobre la mesa con él. Las palabras son una exclamación. Y mira lo que sugiere Lenski. Las palabras del versículo 21, por supuesto, son una exclamación. Y dice, no suplamos el verbo está, que es lo que hacen todas las traducciones. Está conmigo en la mesa. Él dice que no lo suplamos y dice porque es una gran exclamación. Y dice el participio presente, que él lo tradujo en pasado. Él dice el participio presente describe a Judas, porque es que hay muchas Biblias que lo traducen en pasado también. El participio presente, pero yo no tengo problema con eso. Yo no he cambiado ningún participio. Eso es una acusación falsa que hizo Daniel. El participio presente describe a Judas como ahora involucrado en la traición, lo cual fue cierto desde el trato que hizo en los versículos 3 al 6. Si ustedes van al mismo 3:6, dice que Satanás entró en Judas, lo dice, Lucas lo dice, y ustedes van al comentario de Lenski en esa parte, dice que es Judas, pero aunque Lucas está resumiendo, porque fue una acción en progreso, o sea que la intención ya estaba como se narra en Juan, pero Lucas dice que Satanás entró usando un aoristo, entró en Judas, pero no pudo haber entrado porque no se había dado la Pascua todavía, sino que está hablando, Judas lo que hace es resumirlo. Entonces, bueno, va a seguir diciendo, Jesús caracteriza a Judas como un segundo Ahitofel, el hombre que se volvió traidor a David y terminó ahorcándose. Es el prototipo completo de Judas y debe notarse que esto es todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento con respecto a Judas. Carecemos de una sola profecía y aquí tenemos Samuel 16, 15, 17, 23, no sé, ahorita 41, 9, ahorita no sé qué es ese texto, Juan 13, 18, comparándolo, bueno, lo que dice es que lo comparemos 41, 9, Samuel 41, 9, Juan 13, 18, compárenlo con Juan 13, 55 y el 12, 14, del capítulo 12 al 14. ¿Le convenía esto a Lenski? Por supuesto que no, porque era un teólogo que estaba en contra del calvinismo y además creía en la soteriología arminiana. Aquí está, soteriología arminiana, aunque no le gustaba declararse de esa manera para evitar los debates entre calvinistas y arminianos. Pero él creía en la elección incondicional, él creía en la expiación ilimitada, él creía en la gracia preveniente como los arminianos y él creía en la preservación o la perseverancia de los santos condicional. No le convenía esto. Le convenía dar un voto a favor de Daniel y decir, bueno, pensamos igual, la diferencia es que yo creo que Judas se perdió. Pero Lenski refuta a Daniel Hernández siendo arminiano, pero siendo honesto, y está de parte de Winston Medina en la cronología bíblica y dice que Lucas no narró cronológicamente los eventos. Este es un golpe duro, porque esto es muy importante. Yo tengo que hacer esto en defensa de mi integridad moral, porque Daniel ayer hizo un video donde me dice Winston refutado o Medina refutado por ¿cómo es que le llamó? Por no sé cómo dice, por falso, algo así. Vamos a ver cómo es que llamó el video, donde lanzó fue puros improperios, pegó gritos, me dijo torcedor de la Biblia, etcétera, etcétera, el señor Daniel Hernández. Entonces él dijo que vamos a ver cómo tituló el video. Bueno, dice que Medina cambió la cronología. Ahora dice que yo cambié la cronología. No, yo no cambié la cronología. Vaya y véala. Medina refutado por deshonesto.
Dice. Él ahora dice que yo cambié la cronología, imagínense, yo no cambio ninguna cronología, la mantengo y ahí está Lenski respaldándome. Dice, Medina refutado, dice él, por... se me olvidó qué fue lo que había puesto él. Vamos a volver a ver cómo fue que puso. Medina refutado por... vamos a ver, escuela de griego, dice Medina refutado por deshonesto. Ok, eso es lo que iba a decir. Él me acusó a mí de deshonesto porque yo presenté una cronología que yo mismo elaboré. Entonces él dice que yo estoy torciendo la Biblia y se la pasó todo el tiempo diciendo que yo torcí la Biblia y que yo hice eso con mala intención. Y yo acabo de traer a un teólogo luterano arminiano que le convendría poner a Judas en la cena, que Cristo le esté prometiendo que la sangre sea derramada por él y que Cristo le ofreció un trono y que Cristo le asignó un reino. Y sin embargo, se perdió para sostener su teología de pérdida de salvación condicional. Y sin embargo, el señor Lenski claramente presentó objetivamente y coincide conmigo en que Judas no participó de la cena. Nada más y nada menos. Pero espérense un momentito, hay más. Esto se pone bueno. Yo no quise traer ningún cronista calvinista para que no digan que son los calvinistas que tuercen la Biblia. No, vamos a traer a un cronologista objetivo, uno de los más grandes. Les voy a referir a ustedes su página web, aquí se los voy a compartir. Él se llama, aquí lo tienen ustedes, vean. Aquí tienen ustedes, ¿cómo se llama? Bible Cronología, creo que es este que está aquí. Este señor se llama Rick Ashman o Richard Ashman. Este es uno de los más grandes cronistas y cronologistas bíblicos. Pero no era este es el documento que vamos a leer ahorita, pero ahorita lo que me interesa es, y yo le escribí a este cronista, a este cronologista, para que me dé una respuesta sobre esto. Si yo le voy a presentar mi cronología y le presenté mi cronología en un correo y le dije que si estaba bien la cronología y si habría alguna sugerencia al respecto. Pero resulta que me encontré en su página un documento PDF donde él ya tiene la cronología de los 4 evangelios. Me pareció interesante. Esta persona, Ricardo Ashman, ustedes pueden ver su página en español aquí, que ustedes están viendo aquí. Mire, se llama Cronología de la Biblia, Ricardo Ashman. ¿Por qué importa la cronología bíblica? Esta es la persona que se ha encargado de nada más y nada menos que trazar la cronología. Este cronograma en línea de la historia bíblica muestra la cronología de la Biblia desde el año 2300 antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. O sea, no es cualquier persona, hermano. Es alguien experto. Y aquí está su copyright en el año 2020. Logró finiquitar su trabajo de cronología bíblica. Miren todo el trabajo magnífico que esta persona ha hecho. Excelente su trabajo, con notas al pie de página y todo. Y ustedes pueden buscar aquí una gran cantidad de información. Esa es la página, por lo menos no sé si fue que yo la traduje al español, pero también está la página en inglés, que vamos a entrar ahí ahora. Para que ustedes vean que esto yo no me lo estoy inventando. O sea, yo hice mi cronología, pero ahora la estoy comparando porque me acusaron de deshonesto, me acusaron de que yo estaba torciendo la Biblia. Mira, aquí está la cronología de la Biblia. Volví a compartir mismo, perdón. Les iba a compartir a la de inglés. Ahí está. Aquí está Bible Chronology. Ven, es la misma, pero en inglés. Y es el señor Rick Ashman aquí. Rick Ashman, aquí. Rick Ashman. Atención, vean este nombre, Rick Ashman. Este es el señor. Ustedes pueden ir ahí y escribirle personalmente a él. Ahí ustedes le dan y lo va a llevar su correo. Le dan aquí y taca, te los va a llevar al correo, ¿ok? Pero bueno, este señor experto en cronología bíblica tiene un documento en PDF de los 4 evangelios cronológicos y yo se los voy a mostrar aquí a ustedes. Su trabajo es un trabajo científico. No es un trabajo prejuiciado por teología. Su trabajo, el trabajo del señor, de este cronista llamado Rick Ashman, es un trabajo académico, propiamente dicho. De un punto de vista científico, de la disciplina científica de la cronología, traza una cronología y vamos a ver si coincide conmigo. Aquí está la cronología, este es el documento. Perdón, este es el documento. Déjeme ver si lo puedo ampliar un poco más. Aquí, tal vez. Ok.
En la página 6 de este documento, noten, este se llama Chronology of the Four Gospels, cronología de los 4 evangelios. Atención, si fue Winston el que cambió la cronología, si es Winston el deshonesto, si yo soy el deshonesto, el señor Richard Ashman es el deshonesto. Si yo soy deshonesto, el señor Lenski es el deshonesto. Si yo soy deshonesto, y eso que yo no los había comparado conmigo, yo no había trazado la cronología sobre la base de estas investigaciones. Las hice porque Daniel me acusó de que yo cambié la cronología. Me acusó de yo ser deshonesto. Me acusó de yo estar tratando de torcer la Biblia y eso no es cierto. Vamos a mostrar en la página 19 y les pido su atención. Y las personas que siguen a Daniel tienen la opción de decir, bueno, yo no puedo estar a favor de la mentira. Vean, este señor en la página 6, noten aquí que esta es la cronología de los 4 evangelios. Aquí se los voy a subrayar. Aquí está, miren. Cronología de los 4 evangelios. Nada más y nada menos, esto es copyright del año publicado abril del 2021. Y esta es la página oficial que les dije, que acabamos de revisitar. Y el que quiere este documento, aunque está en inglés, yo se lo puedo pasar. Vean. Habría que ver si está en inglés. Vamos a irnos a la página 6. Que es la parte final. Esto es la vida de Cristo desde el principio hasta el fin, desde narrados de los 4 evangelios. Y él armoniza los 4 evangelios en la página 6. Aquí. Página 6. Ya ustedes están viendo la página 6. Aquí. Página 6. Como pueden ver aquí. Página 6. Permítanme ver qué es lo que él dice en la cronología. Cómo él organiza los eventos. Que viene siendo la 4ª Pascua, ¿no? Porque Jesús vivió 3 años y celebró 4 Pascuas. Aquí están. Esta es. Miren cómo este cronista o cronologista, porque las ambas palabras existen, aunque hay una diferencia marcada entre uno que hace crónicas en la línea del tiempo y uno que hace la cronología, y este creo que es cronologista. Él va a hablar de la Santa Cena y habla de la 4ª Pascua de Jesús, del ministerio de Jesús. Y él pone los eventos en esta secuencia. La reclinación en la tabla, o sea, se sientan en la mesa, perdón. La importancia de esta cena. Jesús, o sea, porque Jesús dice, yo he deseado esta cena, ¿verdad? Entonces dice, Jesús lava los pies de los discípulos. Pone una nota en el versículo 17. Jesús habla acerca del traidor. Uno de ustedes me va a entregar. Ellos preguntan quién será. Pone una nota al pie de página. Jesús identifica al traidor, el que yo mojare, ¿verdad? El que le diera el pan mojado, ese será. Dice aquí, Judas se marcha. Judas se marcha. Y después que se marcha, este cronologista va a decir, se le da un nuevo mandamiento, se instituye la Santa Cena con el pan, después se instituye la Santa Cena con el vino. Jesús no bebió el vino de nuevo. Y después dice la grandeza de nuestro servicio es a través del servicio, y Jesús predice la negación de Pedro, etcétera, etcétera. Pero mi punto aquí de esta línea cronológica que traza este cronista, que Daniel va a tener que decir que este cronologista, que es el cronologista que ha trazado la cronología bíblica de 2000 años y algo antes de Cristo, tendrá que decir que se equivocó. Tendrá que decir Daniel Hernández que este señor es deshonesto. ¿Se atreverá? Tendrá que tirar a la basura el prestigio de este gran hombre que ha hecho un excelente trabajo y tiene un gran reconocimiento por su trabajo de cronología bíblica que ha hecho. Ojo, y él aborda la cronología desde un punto de vista científico, no por prejuicio teológico. Repito la cronología. Se sientan a la mesa, habla de la importancia de la cena al decir, ¿verdad? Ahí, ¿cuánto he deseado comer esto con ustedes? Le lava los pies a sus discípulos, habla acerca del traidor, preguntan ellos quién será. Jesús identifica al traidor, Judas sale o se marcha. Después que Judas sale, miren el orden cronológico, se da un nuevo mandamiento de que se amen los unos a los otros y se instituye la cena con el pan y después la cena con el vino. Esto lo presenta un cronista armonizando los 4 evangelios. Miren, Mateo, Marcos, Lucas
Ahí está. Ahí está. Ahí. E incluye algunas porciones de 1 Corintios 11, del 23 al 25. ¿Cómo hacemos entonces? Miren lo que él pone en amarillo. Él pone unas notas en amarillo que tenemos que ir a ver. Esto no lo subrayé yo, porque yo no tengo la posibilidad de editar este documento porque es un documento PDF. Vamos a ver el comentario en amarillo, a ver si conseguimos algo en amarillo. Eso amarillo lo que significa es que hay discrepancia cronológica. Mire aquí lo que va a decir él. El pasaje que no está en orden cronológico, mire, un pasaje que no está en orden cronológico en uno de los evangelios es al menos que no está en orden, esto es lo que significa ese color amarillo. ¿Ve? Un pasaje que no está en orden cronológico en uno de los evangelios, o al menos que la narración bíblica, perdón, que la Biblia narrada, organizada, o que la Biblia, o al menos que la Biblia narrada, organizada en un orden diferente, que la Biblia está narrada en un orden diferente. O sea, este hombre está diciendo aquí, por eso él subrayó Lucas en amarillo en el cuadro y nos va a dar una leyenda interpretativa de qué es lo que quiere decir ese background, ese fondo amarillo, y está diciendo, esto significa que un pasaje no está ordenado cronológicamente en uno de los evangelios, en este caso Lucas, o al menos que la Biblia narrada, que la narración bíblica, que la organización de la Biblia narrada o la Biblia narrada organizada está organizada en un orden diferente. Ahí está. O que la Biblia narrada organizada está organizada en un orden diferente. Y ahora va a decir, Marcos y Juan parecen ser casi enteramente cronológica, pero frecuentemente Mateo no lo es y algunas veces Lucas no lo es, que es lo que yo digo, algunas veces Lucas no lo es. En cada caso, cuando Marcos y Juan no están de acuerdo, una decisión es hecha siguiendo a uno o siguiendo al otro. Sin embargo, estos conflictos solo ocurren en la última semana del ministerio de Jesús, que es cuando se da lo de la Santa Cena, y mayormente representa casi una variante mínima o menor, excepto cuando se aclara en la nota al pie de página. Entonces, vamos otra vez al cuadro, donde él está interpretando qué es lo que significa la leyenda, y es que la narración no está organizada en forma cronológica. Y aquí están, miren, página 6. No, este no es. Aquí, página 6. Aquí. Página 6. Sí, página 6, aquí. Vamos a ir aquí. Miren el fondo. Lucas 22, 17 al 18. Y también Lucas, por si quieres decir que no, Lucas 22, del 21 al 22, Lucas 22 al 23. Eso no es cronológico de acuerdo a este cronista. ¿Es Whiston el que se lo inventó? Bueno, tendrá que tirar a este cronologista a la basura. No es mi culpa. Ahí claramente el cronista científico, el cronologista científico, ha organizado los eventos en un orden cronológico de acuerdo a las narraciones y pone en amarillo los puntos de discrepancia y pone una nota al pie de página donde pone una leyenda interpretativa y dice, el fondo amarillo significa que la narración bíblica no está presentada en forma cronológica o que está organizada de una forma diferente. Punto. Eso es lo que dice el cronologista. ¿Se lo inventó Whiston? Bueno, ya les dije. Les aseguro que yo hice mi cronología sobre la base de la observación de los pasajes. Me tomé 3 días, da dolor de cabeza porque, oye, es muy difícil poner todo en orden. Y propuse un orden cronológico. Razón que bastó para que el señor Daniel hiciera un programa de insulto, de improperios contra mi persona, llamándome torcedor de la Biblia, porque él quiere salvar a Judas a la fuerza. Richard Relensky dice que la promesa no fue dada a Judas, porque Judas salió de la cena. Este cronologista, el señor que acabo de mostrarles a ustedes, y el que quiere esta cronología, yo se las puedo pasar, nos dice que Lucas no siguió un orden cronológico y nos presenta el orden cronológico correcto y nos dice que Judas sale de la cena. Judas sale de la cena. El señor Rick Assman, un cronologista bíblico,
que aborda el tema sin ningún prejuicio teológico, sino desde un punto de vista científico, organizando los eventos cronológicamente. Ese es un dato muy importante. Y me sobran libros a mí, que vamos a seguir haciendo programas, de gente que ha abordado el tema de los cuatro evangelios y ha hecho su propia cronología, académicos en el campo cronologistas, hasta de personas que estudiaron teología, estudiaron cronología bíblica, se volvieron ateos, pero siguen siendo utilizados como por su experiencia científica, por su academicidad en este campo, y tienen que organizar las cosas objetivamente, porque a veces se busca gente que no tenga ningún tipo de prejuicio teológico, prefieren utilizarlos a ellos antes que a los mismos que tengan algún prejuicio teológico para que organicen la cosa objetivamente. Eso es increíble. Pero bueno, aquí tenemos ya dos casos. Un cronologista científico, experto en el área de la cronología bíblica, que tendrán que escribirle, que tendré que decirle que es deshonesto. Y ahí les voy a poner, no sé si ustedes puedan descargar el documento en PDF que yo tengo ahí, no sé si lo puedan descargar, si no yo se los paso. Y tenemos a el señor Lenski, un luterano que le convenía al señor luterano justamente decir lo contrario, decir lo mismo que dice Daniel para sostener su elección condicional. Y no lo hizo. Entonces, ¿es Winston deshonesto o es Winston académico? Y ojo, cuando yo hice mi cronología, lo hice por mi propia observación. Y me acusaron de deshonesto, de torcedor de la Biblia, de que estoy tratando de sacar a Judas, que Lucas no lo saca. Pero es un problema grande para Daniel. Porque resulta y acontece que este cronologista científico lo saca. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Juan es la clave para poder organizar la cronología. De eso me di cuenta yo. Y el mismo Lenski dice que es una consideración que se tiene que hacer y que la respuesta de si Judas tomó la cena o no está en Lucas 19:30, porque Judas sale de la cena y dice que Judas abandonó la cena justo antes de que la cena pascual concluyera. Y que los intervalos, como yo los presenté, los presentó Lenski, y yo no había consultado a Lenski, se los aseguro, mis hermanos. Gloria a Dios, porque coincidimos a pesar de que él era de una teología distinta a la mía. Vamos a leer los comentarios, pues. Ya había leído estos, me había quedado con el hermano aquí, creo. Bueno, Dios le bendiga, pastor, nuestro hermano Trinidad de Dios, Eligio Ortega, eso es cierto, Judas solo tomó el pan y salió como alma que lleva el diablo, ya estudié esas partes. Es interesante también las variantes, el verbo participio que se usa en Juan 13, es muy importante, hay discrepancia también con el verbo amar, hay discrepancia con el verbo, ¿cuál es el otro verbo? Un verbo que tiene que ver con la cena, con comer, la cena. Parece que es una comida en progreso, no es algo terminado. Eso es muy importante porque todo Juan es simplemente no es la Santa Cena, es la Pascua. Dice el hermano, o sea, la cena de la Pascua y la cena del Señor se dio en un día ambos. Es que ustedes tienen que entender que la Pascua tenía varias fases. Estaba una Pascua inicial y estaba la Pascua como tal. La Pascua iniciaba el día anterior, que era cuando se mataban a los corderos y se colocaban se colgaban para el día siguiente. Ese era el inicio de la Pascua. A eso es que nos estamos refiriendo. Eso se daba la noche anterior. Y ahí en ese mismo día fue que se inauguró la Cena del Señor. ¿De acuerdo? Bendiciones, Pastor Winston Medina. Tremendo hermano Lenski, el hermano Lenski. Ahí está. Lenski es una tremenda herramienta. A mí no me gustan algunas de las cosas que dice Lenski porque realmente a veces dice cosas que no son correctas, pero muchas de sus cosas realmente son válidas y tienen su peso académico, y él se pone de parte de la academia, de parte de la objetividad, en vez de meter su presuposición teológica. Ni los arminianos de mi pueblo creen que Judas está a salvo, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ninguno. El que mete su mano en el plato y moja su pan. El endemoniado está bien perdido. Bueno, buenos días, pastor y hermanos. Gonzalo Valdés. ¿Puede el diablo entrar en un verdadero creyente? No, es obvio que Judas era un falso creyente.
Bendiciones, Pastor Winston y audiencia. Aquí aprendiendo algo más. Francisco Delgado. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿de qué lavamiento habla? ¿Del físico o del espiritual? Exacto. Ahí habla del físico y Jesús también hace referencia a una limpieza espiritual que ya los discípulos tenían. Están limpios por mi palabra, dice Juan 15. Ahí no estaba Judas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Judas ya no estaba. Judas se había ido hace rato. Y ahí mismo en Juan 13 dice, ya vosotros estáis limpios, pero no todos. Y yo sé a quiénes he escogido. No hablo de todos vosotros. Se exentúa Judas de lo que se dice en el versículo 16 y 17 de Juan 13. Y en el 18 dice, no hablo de todos vosotros, pues yo sé a quién, yo he sabido, porque es un perfectivo, a quién he escogido. Jesús no le agarró por sorpresa. Y dice, y da a entender que escogió a Judas para que se cumpliese la escritura que uno le iba a entregar. Esa fue la misión y ese fue el propósito. Jesús sabía que tenía que escogerlo y lo escoge porque sabía que lo iba a entregar. ¿De acuerdo? ¿Dónde nos habíamos quedado? Ok, aquí está. Bendiciones, Pastor Winston y audiencia, aquí aprendiendo algo más. Jejeje. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ahí tienen, hermano, ahí tienen estos cronologistas. Ahí les acabo de pasar página web. Si no les llega el documento PDF, háganme saber, yo se los paso. Ahí está mi número, se los voy a poner ahí para que lo vean. Contáctenme y yo se los paso con todo gusto. Dice el hermano, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿de qué lavamiento habla? Que Judas dice, Judas se salvó por echar fuera demonios. En la Biblia hay una persona que expulsaba demonios y no andaba con Cristo. Hijo de perdición espiritual o eterna. Exacto. Después vamos a lidiar con eso. Tranquilo, que vamos para allá con todo. Daniel Hernández se enoja porque no quiere que nadie lo corrija y que le hagan sombra. Exacto. Él quiere estar solito en las redes. Y decía que los calvinistas ni nadie había refutado sus argumentos. Bueno, aquí estamos hablando de sus argumentos. Estamos haciendo consideraciones importantes. Se le cayó a pedazos este argumento. Y desmiente la idea que a Judas se le haya prometido el trono. Desmiente que a Judas se le haya dicho se le asigna un reino o un pacto, dependiendo del interlineal que ustedes quieran utilizar, pero en el manuscrito que ustedes quieran usar. No se le dijo a Judas. Punto. ¿Puede un ladrón heredar el reino de Dios? No. Bueno, amén. Gonzalo Valdés. Le pueden citar miles de académicos a Daniel Hernández. Él siempre dice que él no se somete a ningún erudito, dice que él hace sus propios estudios, por eso anda tan perdido. Bueno, yo hice mi propio estudio, me acusó de deshonesto. Yo me respaldo en la academia justamente para defenderme, porque en el mismo momento en que él me vuelva a llamar a deshonesto, está llamando deshonesto al señor Lenski, está llamando deshonesto a los cronologistas, y ahí tenemos a un cronologista serio y puse la página para que él vaya allá y revise. Mándenle un correo y dígale, usted está equivocado en la cronología. La cronología la establezco yo. Dígale eso, señor Daniel Hernández, a estos cronologistas. Ustedes no saben. Yo sí sé. Dígale eso, señor Daniel Hernández, al señor Rick, al señor Rick Freshman, creo que le dije que se llamaba el señor. Dígale eso a él, al señor Rick Ashman. Dígale, señor Rick Ashman, la cronología de la Biblia la establezco yo, sobre la base de mi experiencia. Vaya y dígale eso a él. Usted es un deshonesto. Me está sacando a Judas de la cena donde compromete mi teología. Por favor, usted no va a contradecir a Lucas. Bueno. Apenas que Daniel analice esta frase sintácticamente, Judas era ladrón. Lenski era arminiano, pero no antinomiano. Exacto. Judas fue ladrón, pero eso no fue su problema. El problema fue que nunca se arrepintió. O también es un problema ser ladrón. Por supuesto que es una oración atributiva. Indica la cualidad, era ladrón. Y los plantea Juan ya después de muerte. Judas era ladrón. Eso es un tema muy importante, que él trata de desdibujar eso. Pues vamos a ver lo que él argumenta, que los hijos del trueno, que todos nosotros somos iguales, que quién es diferente, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cuando entremos en ese tema. Analizar la palabra era tal como Juan 1:1. Exacto. Eso indica hábito, costumbre. Y él está de acuerdo en que indica hábito y costumbre. El tipo era ladrón. Pero él, ¿cómo cubre a Judas? No somos distintos a Judas. Los hijos del trueno querían mandar fuego, pedir que se enviara fuego del cielo. Miren, la intención era peor que Judas, y hasta lo ponen hasta peor. Jesús llama a Pedro Satanás, pero lo que él no dice es si eso era habitual. Lo que él no plantea es el aspecto hebraico de los juicios de Dios, cómo se pedían, cómo se solicitaban sobre la base escrituraria de que Elías pidió fuego del cielo. No indica ninguna intención malévola del corazón, como Daniel presenta en ese diálogo con el señor Guido Rojas, para tratar de solapar el pecado de Judas.
¿Por qué? Porque eso simplemente se llama una falacia de transacción. Ah, bueno, Judas era malo, pero es que no era malo. Vamos a hacer una negociación, vamos a ver a los otros y son lo mismo. Y el hecho de que este haya sido así, esto compensa y suaviza la gravedad del pecado de Judas, y eso no es ningún problema para salvarse, porque si se salvaron los hijos del trueno, Juan y Jacobo, y se salvó Pedro, a quien se llamó Satanás, también Judas se tiene que salvar. Ese es el argumento de Daniel Hernández y lo vamos a refutar. Bendiciones a los moderadores, me tengo que retirar por nuestra escuela dominical. Bendiciones, pastor, que le vaya muy bien. Eso no lo analiza porque no le conviene. De hecho, Daniel Hernández detesta que llamen ladrón a Judas. Si él pudiera quitar esa cita, lo hace con tal de validar su argumento de Judas salvo. Exacto. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Claro, lo escogió, pero Juan 13:18 dice, ¿para qué lo escogió? Para que se cumpliese la escritura. Yo también voy a escuela dominical, bendiciones, Gonzalo, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía continuamente, porque eso es la idea continuativa del imperfectivo, de lo que se echaba en la bolsa. Después vamos a hablar de esos argumentos. Judas se arrepintió en la definición de remordimiento. Claro que sí, se remordió, porque alguien que se arrepiente no va y se mata. Se arrepiente, confía en el Señor. El arrepentimiento envuelve fe. No creo que haya sido arrepentimiento, sino que abrió los ojos a lo que había hecho y su traición a Jesús y fue y se ahorcó. Buen provecho, hermano Gonzalo, perdón. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. ¿Por qué Lucas dice que Judas compró el terreno y en el Evangelio dice otra cosa? Bueno, habría que ya entrar en otro terreno. Ahorita no me voy a meter con eso. Pedro negó a Jesús, pero no se quitó la vida. Se arrepintió y llegó a ser uno de los grandes siervos de Dios como apóstol. Judas se ahorcó y se reventó lo que usó y cayó a la tierra y se desmoronaron las entrañas. Sí. Claro, se ahorcó y esa es una explicación que hay. Se ahorcó y al caer se desmoronó y Pedro habla del estado final y Lucas habla del estado inicial. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Con contexto, bendiciones, hermanos. Amén. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ese es otro problema. Vayan a Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 3, se van a encontrar que Satanás entró en Judas. ¿Cuándo entró? ¿Antes de la Santa Cena o después? De acuerdo a la Biblia, antes de la Pascua o después. De acuerdo a la Biblia, es después de la Pascua. Daniel tiene a Judas, a Satanás entrando en Judas después de la Santa Cena. Nadie dice eso, pero Daniel sí lo dice. Pero Lucas, como no es cronológico, en el 1 dice que Satanás entró usando un auristo, creo. A ver, vamos a buscar aquí, porque está interesante ese texto. La acción ya debería estar constatada. Judas ya debió haber entrado, no tenía por qué volver a entrar, ¿verdad? Lucas capítulo 22, versículo 1, a ver si es un auristo que hay ahí. Y aunque es un auristo, el Señor estaba cerca de la Pascua de los panes de levadura, que se llama la Pascua, creo que es el versículo 3. Ajá. Y dice, y entró Satanás en Judas. Sí, ahí está, un auristo. Verbo auristo, activo, indicativo, tercera persona singular. Entró Satanás en Judas. Ahí está. Isilsen de Satanás is Iudan. Ahí está. La pregunta es, si Satanás entró en Judas en auristo, ya la acción está constatada, ¿cómo es que entró después de la cena? Explícame eso, pollo irra, como dicen por ahí. Porque no hay cronología, mi amigo. No pudo haber entrado todavía. La acción estaba en progreso, estaba la idea, pero todavía estaba el plan, pero todavía el plan o la idea, como porque yo no estoy de acuerdo que sea Satanás propiamente el que entró. Yo estoy de acuerdo que es el plan malévolo, la rendición de la voluntad, las emociones y todo de Judas a Satanás para llevar a cabo este plan. Y Satanás toma ventaja de esto y toma el control de Judas. Pero el punto no es ese. Yo no voy a discutir ese tema ahorita. Lo que yo quiero decir, de todas maneras, lo que ahorita el texto dice, que Satanás entró en Judas, es un auristo que Juan lo presenta después de tomar el bocado. Si el bocado es la Santa Cena, como dice Daniel Hernández, entonces, ¿qué hacemos a Lucas diciendo que entró antes y usando un auristo constativo? Si el auristo significa algo. Bendiciones, Pastor Winston y hermanos. Excelente, pastor. Ya me puse en contacto con el hermano. Ahí está, pues pregúntenle, pues. Algo importante es que ninguna iglesia cree tal invento de que Judas está salvo. Exactamente. Pero él se cree el reformador del siglo XXI y quiere reformar y cree que va a haber una revolución. Tendrá que pasar por encima de todos estos cronologistas, de todos estos expertos que abordan el tema objetivamente sin ningún tipo de prejuicio teológico. Y yo hice esto y me acusan de que yo estoy torciendo a Lucas, cuando Lucas no organiza cronológicamente los eventos. Lucas dice en el capítulo 3, 19 y 20 que Jesús
Pero aunque Juan el Bautista fue metido en la cárcel por Herodes, que Herodes metió a a Juan el Bautista en la cárcel. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 3, el mismo Lucas, como no está organizando el asunto cronológico, dice que como muchos venían a bautizarse, como muchos se bautizaron usando un aoristo, un infinitivo aoristo, como muchos se bautizaron, como muchas personas, como toda la multitud, toda la multitud se bautizaba, se bautizó, no recuerdo exactamente las palabras. Jesús también vino y fue bautizado en aoristo por Juan. ¿Cómo fue bautizado si estaba en la cárcel? Si seguimos la misma lógica de Daniel, señores, ¿qué vamos a hacer, chico? Se enoja porque yo le saco todo eso y no lidia con el argumento. Sale con el raquítico argumento de Lucas capítulo 1. También me ha parecido bien a mí poner en orden las cosas tal cual sucedieron. Ahí está hablando, Lucas está comprometido a organizar la narración de forma cronológica, pero si estaba comprometido, ¿por qué no narró Lucas 3, 19 al 20 al 21 de forma cronológica? Porque usted tiene la idea de que cuando Lucas dice que iba a organizar el asunto en orden, usted piensa que es orden cronológico. Y es cierto que eventualmente lo organizó de forma cronológica, pero otras veces solamente se dejó llevar por el tema, en los viajes geográficos, la importancia del plan de redención de Cristo, más nada. No nos venga usted con ese cuento, señor Daniel Hernández. Sea honesto, agarre el toro por los cachos y lidie con mis argumentos. Usted me está acusando falsamente y al acusarme a mí, acusa a los cronologistas, acusa al señor Richard Alensky y acusa a todos los académicos que piensan como yo. Y yo estoy echando, y voy a hacer una serie donde los académicos demuestran, acabo de mostrar a un cronologista y acabo de mostrar a un teólogo arminiano luterano que le convenía poner a Judas tomando la Santa Cena y dice, no, Judas sale antes de que la cena pascual termine. Y después se instituyó la cena. Nada más y nada menos, tremendo requete pacatazo. Bueno, mis hermanos, los dejo. Bendiciones, cuídense mucho.